Bueno, la idea de esta charla es hablar un poquito y contestar esa pregunta sobre si realmente todos los IBP son iguales para el manejo del reflujo gastroesofágico, así que la idea es contestar esa pregunta. Pero antes hablaremos dos conceptos fundamentales para dejar un poquito en claro el tema. En la siguiente placa, ustedes fíjense que ahí tenemos los tipos de IBP que todos ustedes conocen, hay varias moléculas que están en el mercado, esomeprazol, omeprazol, etcétera. Puntualmente sobre el esomeprazol, lo que sucede es el siguiente. El omeprazol es un compuesto, es una molécula compuesta por dos isómeros. Esto es interesante. El isómero R y el isómero S. Es decir, que hay dos isómeros, el R y el S. Lo que sucede es que el isómero R es un isómero con un metabolismo más rápido, mientras que el S tiene un metabolismo más lento. Y eso hace que hace una diferencia importante en cuanto a las dos composiciones de esa molécula. Cuando se vio que existen esas diferencias entre los dos isómeros en el metabolismo, ahí nació la idea de fabricar un producto, una molécula, donde tenga solamente el isómero S, es decir, una molécula que tenga ese solo isómero que va a ser más lenta en el metabolismo y por lo tanto va a ser de un metabolismo más lento, una biodisponibilidad más importante y una circulación sanguínea más relevante, y eso se traduce, por supuesto, a un efecto más prolongado, porque al tener una disponibilidad más lenta, eso hace que tengamos un efecto más prolongado. Ahí es donde nació lo que es la molécula del esomeprazol, que es el compuesto formado solamente por el isómero S. Y de hecho de ahí viene el nombre, porque el isómero S, del inglés, la letra S es omeprazol, y ahí nació el nombre esomeprazol. Ahora, esa es la diferencia importante que tiene el esomeprazol en cuanto al omeprazol. Es ese isómero que es el que tiene metabolismo más lento y un efecto, por lo tanto, más prolongado. Ahora, el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Todos ustedes conocen lo que es el mecanismo de acción del IBP, que es igual al omeprazol. Es decir, la diferencia no está en la farmacodinámica, sino que está en la farmacocinética. Como ustedes saben, los IBP lo que van a hacer es bloquear las bombas de protones. Es importante que el paciente tome el medicamento media hora antes del desayuno. Esto es importante porque es el tiempo suficiente para que la molécula pueda absorberse en el intestino, pueda pasar a la sangre y llegar a la mucosa gástrica. Y ahí en la mucosa gástrica lo que van a hacer las moléculas del IBP, del omeprazol o de cualquier IBP, es justamente actuar sobre las células en esos canalículos de las células parietales, a nivel de las bombas de protones, en los canalículos de las células parietales. Entonces, a medida que el paciente empieza a desayunar media hora después, ahí las células empiezan a expresarse y, por lo tanto, las bombas también van a expresarse en esas células parietales. Y entonces, lo que sucede es que esa molécula IBP lo que va a tomar contacto con el ácido que está en esos canalículos y lo que va a provocar es justamente que los IBP se protonan. Cuando se protonan, se vuelven y se convierten en moléculas activas. Esas moléculas activas son las que van a unir en forma covalente e irreversible en las bombas de protones. Ese es el mecanismo puntual que tiene esas moléculas. La siguiente placa, ahí mostramos lo que son estas células parietales que mencioné recién. Ahí están los canalículos ácidos que encontramos, donde están los protones. Entonces la molécula de IBP, una vez que llega a la célula, lo que va a hacer es unirse a estos receptores, a estas bombas de protones que están en esos canalículos. Como dijimos, se protonan y luego se convierten en moléculas activas que van a unirse en forma irreversible covalente. Entonces, la única opción que le queda a la célula para seguir produciendo ácido es simplemente fabricar de nuevo todas las proteínas de esas moléculas de las bombas de protones. Un proceso que, bueno, como ustedes saben, expresión genética, traducción, síntesis proteica, etcétera, todo eso lleva un tiempo que más o menos está en 2 a 3 días hasta que la célula pueda lograr desarrollar y formar las moléculas o las proteínas de esa bomba de protones. El otro punto importante es que las células parietales no van a expresarse todas juntas cuando el paciente desayuna, es decir, se van a ir expresando de a poco, 2/3 hasta como un tope,
Entonces, en la primera toma del IVP, el paciente lo que va a hacer es ir bloqueando esas bombas de protones poco a poco. A medida que vamos bloqueando las bombas, se van, como dijimos, formando otras bombas nuevas. Y eso hace que en la siguiente toma del IVP, al día siguiente, esas nuevas moléculas van a ir bloqueando más bombas en forma sucesiva, y eso hace que en 3-4 días se van a bloquearse todas las bombas o la gran cantidad de bombas posibles de estas células, aunque las células siguen produciendo nuevas bombas. Y eso, digamos, clínicamente se traduce en que el paciente va a notar una mejoría muy buena y muy relevante al tercer, cuarto, quinto día. La mejoría, como dijimos la clase pasada, la vez pasada, no es instantánea como en los bloqueos de SH2. Cuando uno toma el medicamento en el IVP, el efecto o la mejora que el paciente va a sentir es al tercer, cuarto o quinto día, que es el proceso que lleva ese bloqueo abarcativo de las bombas de protones y el proceso que va luchando la bomba contra la síntesis creciente de nuevas moléculas de bombas de protones. La siguiente. Entonces, dicha esa introducción, ahora sí nos metemos en nuestro tema, que es el tema de hoy, que lo que vamos a ver es sobre el reflujo. Todos ustedes conocen lo que es el reflujo gastroesofágico. Todos nosotros tenemos un reflujo gastroesofágico. Es normal que tengamos 3-4 episodios por día de unos 2 o 3 segundos. Eso es normal, todos lo tenemos. Lo que no es normal es que el paciente o la persona tenga 50, 100 o 200 reflujos o episodios de reflujo por día y que esos episodios duren varios segundos o varios minutos. Eso no es normal. Y eso es lo que provoca ese reflujo crónico, es justamente esa lesión de la mucosa esofágica por el acto del contacto con el ácido, lo que se traduce en lo que llamamos esofagitis erosiva. Aunque, como ustedes saben, entre el 30 al 40% el daño tisular a veces es indetectable macroscópicamente, no lo vemos con los endoscopios, sino que se ve con las biopsias de la mucosa esofágica. Aunque obviamente hoy cada vez tenemos equipos de mejor tecnología, de mejor definición, los HD, etcétera. Bueno, todo eso hace que ese dato se va a ir disminuyendo. Además, nosotros vamos aprendiendo la necesidad de tener más tiempo con el endoscopio, viendo con detalles, observando con detalles y con detención la mucosa esofágica y gástrica, etc. Así que bueno, lo que sucede es eso, básicamente, reflujo gastroesofágico crónico que provoca esas erosiones del esófago. La siguiente. Entonces, todo eso, como dijimos, provoca la esofagitis. Provoca esa esofagitis erosiva que ustedes ahí ven en esa placa. La siguiente. Y en el 94, en el Congreso Mundial de Gastroenterología, que se llevó a cabo justamente en esa hermosa ciudad que es Los Ángeles, ahí se presentó una propuesta de clasificación de la esofagitis erosiva por un grupo de expertos en el tema de la esofagitis, y ahí se planteó entonces en ese Congreso del 94 lo que es la clasificación de Los Ángeles, en honor a esa ciudad y a ese congreso y ese evento que se desarrolló. Y en la siguiente imagen ustedes ven una hermosa foto que me costó muchísimo conseguirla, que es la foto que se presentó en ese congreso. Lo tuve que buscar en las revistas. Y fíjense que esa foto es una foto de un fibroendoscopio. No es una veda, no es un video, es un fibro. Ahí se ven claramente hermosas imágenes de esa clasificación de la clasificación de Los Ángeles, donde ustedes conocen que hay 4 grados, A, B, C y D. No vamos a dar el detalle de eso, pero todos sabemos que el grado A y B son grados simples, no son tan severos, no nos preocupa tanto, o sea que las resolvemos fácilmente. En lo que nos preocupa es el grado C y D, que son los grados donde necesitamos que el paciente cure esas erosiones, y necesitamos certificar que el paciente curó esas erosiones, porque muchas veces puede haber algún barrete escondido ahí o alguna otra cosa escondida entre esas erosiones que a veces uno las puede evitar, no la puede ver por la cuestión de la inflamación que tiene la mucosa esofágica. Entonces, no vamos a hablar en detalle de todo eso. Con la siguiente placa lo que quiero mostrarles es un trabajo muy interesante, donde compararon el esomeprazol con el lansoprazol en pacientes con esofagitis por erosiva. Y ustedes fíjense que, digamos, a la izquierda tienen lo que es el esomeprazol y a la derecha tienen lo que es el lansoprazol. Ustedes fíjense que tanto para el grado A y el grado B, los dos IVP andan perfecto, funcionan muy bien, han logrado una curación brillante
en los pacientes, pero fíjense, cuando se trata de los grados C y D, ahí se nota claramente que el esomeprazol es superior al lansoprazol en la curación de las erosiones esofágicas en esos grados. Es decir, digamos, traduciéndolo eso como un dato, un concepto claro, cualquier IBP funciona perfectamente para la esofagitis AB, pero si tenemos un paciente con esofagitis grado C y D, es más conveniente darle esomeprazol porque ahí claramente se nota que es superior al lansoprazol. Además, ese mismo trabajo demostró que la resolución sostenida de la epirosis nocturna fue mucho mayor en los pacientes que han tomado el esomeprazol en comparación al lansoprazol. Es decir, no solamente es una curación histológica o macroscópica, si quieren, de la esofagitis erosiva, sino que también se traduce en una mejor resolución más sostenida de la epirosis nocturna, que es un síntoma que el paciente se queja mucho. En la siguiente placa les muestro un metaanálisis muy interesante donde se comparó el esomeprazol con otros IBP y se llegó a la misma conclusión que mencionamos recién. Es decir, tanto para la esofagitis AB, cualquier IBP funciona perfecto. Para la esofagitis C y D es más conveniente utilizar el esomeprazol. En la siguiente placa también quiero insistir en ese punto. En la placa siguiente, exacto, ahí donde vemos un trabajo que ya tiene muchos años, pero muy interesante porque en esa época no existía el esomeprazol y fíjense, en ese momento se usaba el omeprazol para el tratamiento de la esofagitis erosiva y fíjense que lo mismo, para los grados A y B anda perfecto el omeprazol, funciona muy bien, pero fíjense que le cuesta mucho la curación de las heridas el omeprazol 10 miligramos y 20 miligramos en la esofagitis C. Es decir, de vuelta, en esos casos es muy importante, tanto en la esofagitis C y D, utilizar un fármaco superior, que en ese caso es el esomeprazol. En la siguiente placa, lo que encontramos, digamos, planteamos una idea que, digamos, ok, el esomeprazol es interesante, cura las esofagitis y todo eso. Ahora, realmente ese fármaco me permite mantener ese efecto en el tiempo, ese equilibrio en el tiempo. Bueno, esa es una pregunta que en la siguiente placa tratamos de contestar a través de ese trabajo, donde lo que se hizo es una evaluación del esomeprazol en pacientes de vuelta con esofagitis erosiva. Primero se les dio a esos pacientes esomeprazol 40 miligramos por 8 semanas, se certificó la curación de la esofagitis y luego se le dio a esos pacientes un ciclo de 12 semanas con esomeprazol de 20 miligramos, o sea que media dosis. Y fíjense que al cabo de 4 semanas de mantenimiento, casi todos los pacientes seguían sin síntomas, el 98%, bueno, casi el 100% de los pacientes mantenían remisión de síntomas absoluta después de 4 semanas y al cabo de 12 semanas sigue siendo la mayoría de los pacientes seguían sin síntomas, 85% o un poquito más seguían sin síntomas. Es decir, en un mantenimiento de remisión de síntomas, el esomeprazol anda muy bien y hablamos de media dosis, de 20 miligramos, no de 40. Fíjense que realmente es bastante interesante ese efecto que tiene este fármaco. En la siguiente placa también quiero mostrarles otra característica interesante que un poquito traduce lo que hablamos al principio. Otro trabajo comparativo entre el esomeprazol y el pantoprazol también, donde se compararon lo que es el mantenimiento del pH arriba de 4 entre esos dos moléculas. Y fíjense, ahí tienen ustedes a la izquierda tienen el esomeprazol y a la derecha tienen el pantoprazol. Y fíjense que, digamos, el tiempo de mantenimiento del esomeprazol en un pH mayor a 4 es casi el doble si uno lo compara con el pantoprazol, ¿no? Fíjense en todas las rayitas y todas las columnas casi equivale al doble en todos los parámetros. Lo que eso habla de que realmente hay una mayor cobertura y mayor protección del daño por el ácido usando el esomeprazol. Y eso se traduce justamente en tener mayor biodisponibilidad porque es un fármaco que no se metaboliza tan rápido como los otros IBP, porque es el esomeprazol, como dijimos, es la isoforma o el isómero S
de la molécula del omeprazol. Por eso es más lento, hay más disponibilidad en la sangre y hay mayor, entonces, efecto más prolongado en el tiempo. Y el último trabajo que quiero compartir con ustedes es este, que es también un trabajo comparativo, es el siguiente, donde comparan, es un trabajo reciente que comparó lo que es el esomeprazol con el dexlansoprazol. Y fíjense en las primeras filas, la primera fila habla o compara los dos fármacos en cuanto a la curación de la esofagitis, y en la que sigue compara esos dos fármacos con respecto al control de síntomas. Y fíjense que los valores son muy similares, es decir, no hay mucha diferencia entre uno y otro. La diferencia es que el dexlansoprazol mostró ser que tiene, digamos, menor días, que el paciente tiene menos días con síntomas por reflujo que con el esomeprazol. Son unos días más que el paciente no se queja tanto de los síntomas que el esomeprazol. Aunque hay un trabajo que es una opinión de expertos que se publicó hace unos años, que compara los dos fármacos y para ese grupo de expertos los dos fármacos son equivalentes en cuanto al efecto. Las diferencias están en lo que es la adherencia al tratamiento, entre uno y otro, porque una vez hay que darlo 2 veces por día y el dexlansoprazol se da 1 vez por día. Pero la otra diferencia que marcan los expertos es el precio. En Estados Unidos, digamos, los precios los marcan en esa publicación, donde el dexlansoprazol es mucho más costoso, mucho más caro que el esomeprazol, y eso es un punto que lo han marcado en esa presentación. Básicamente, eso es lo que les quería comentar. Entonces, el esomeprazol es simplemente, la diferencia más importante es que a alguien se le ocurrió que el isómero S, ¿por qué no lo fabricamos como una molécula? Entonces ahí surgió esa idea de hacer ese isómero S como una molécula, que es el esomeprazol, y ahí nació todas esas diferencias con las otras moléculas a través de esa brillante idea de fabricar esa molécula en ese sentido. Eso es solamente lo que quería comentarles, y después, quiero invitar a Astrid y Guillermo a sumarse a la mesa redonda, y antes de hablar de comidas vamos a poner sobre la mesa algunas preguntas del tema. Le pregunto lo siguiente: ¿ustedes cómo manejan los pacientes con síntomas extraesofágicos? ¿Cómo ustedes pueden darnos una idea sobre el manejo de esos pacientes? Síntomas extradigestivos, extraesofágicos, extradigestivos, como les decimos, básicamente es cuando el paciente tiene los síntomas laringeos, la tos crónica, la tos nocturna, sobre todo, la voz bitonal, cuando les genera la carraspera, estos síntomas que tanto les molesta a los pacientes más allá de la pirosis. Son sumamente importantes tener en cuenta para definir el tratamiento a futuro, para planear cuánto tiempo le voy a dar al tratamiento, porque habitualmente damos entre 8 semanas, 4, 8 semanas, 12 semanas, cuando uno sabe que tiene una esofagitis. Pero si está el dato clínico del síntoma extradigestivo, es fundamental conocerlo, porque es muy probable que el tratamiento tenga que ser más prolongado. Y que al serlo más prolongado, también el intento de retiro del IVP también tiene que ser programado y no tiene que ser de golpe, porque cuando uno suspende de golpe el IVP también puede generar síntomas de rebote, de acidez de rebote, que al paciente lo haga creer que es un absoluto dependiente del IVP y que necesita tomarlo siempre, porque lo dejé de tomar y los 5 días volvió todo y es fatal, y en realidad es que viene tanto tiempo tomándolo que si uno lo corta de golpe va a tener síntomas. Pero en este caso, y creo que cada vez que un paciente tiene síntomas de reflujo, más allá de que tenga síntomas extradigestivos o no, es muy importante todos los mecanismos, la higiene, la dieta, la salud higiénico-dietética, digamos, los mecanismos higiénico-dietéticos. Esto de la dieta fraccionada, el cenar temprano y liviano, el evitar las grasas y el alcohol a la noche, elevar la cabecera de la cama, dormir sobre el lado izquierdo, bajar de peso, bajar esa panza que generaron toda la cuarentena, porque todo el mundo está ahora con reflujo, y uno dice, claro, a ver, levántate, porque todo es por videoconferencia. Y tiene una panza que decís, claro, esa panza se está apoyando sobre el estómago,
y te está generando el reflujo sobre todo a la noche. Entonces, volver a bajarle y Claro. vas a ver que este reflujo lo vas a poder controlar a largo plazo mucho mejor. Entonces, son datos no menores que no van con una pastillita, van con la colaboración del paciente en hacer todas estas medidas. El asado con vino, tómatelo de día. No hace falta, no le insistas tanto a la noche, porque cuando te vayas a acostar, eso va a estar procesándose horas posteriores. Entonces es importante. Y también en el tema de extradigestivos, tener en cuenta que hay factores que son fundamentales anatómicos. Si el paciente tiene una hernia hiatal, por ejemplo, es muy probable que tenga síntomas ya que no los pueda controlar demasiado bien. Y acá surge mi pregunta para ustedes. Guille, quizás que quieras contestar. ¿Cuándo le indico una funduplicatura a un paciente con esofagitis a repetición o reflujo crónico o reflujo de estos severos que están con muchos síntomas extradigestivos? Porque te lo vienen a preguntar. Y tengo una hernia o tengo reflujo que no se me va, o tengo que hacer tratamientos muy prolongados y no tengo ganas. ¿Por qué no me opero? ¿Qué les contestan ustedes? Bueno, gracias Astrid. Excelente siempre las exposiciones de ustedes. La verdad que será muy buena charla. Y como dice Astrid, las palabras de Hernán fueron muy buenas para estas épocas, ¿no? Del año y el año que hemos tenido. Bueno, me toca siempre los temas áridos a mí, porque me toca discutir si la cirugía es algo útil en una charla sobre IVP. Pero bueno, uno cuando estudia esto siempre hay ciertas indicaciones clásicas de cuándo indicar una funduplicatura. Tenemos, bueno, la intolerancia que tiene el paciente, puede ser diarrea, algún efecto adverso al IVP. Gente que tiene pobre adherencia a los tratamientos con fármacos. Obviamente la preocupación por usar crónicamente es medicación que se usa muchas veces mucho tiempo, entonces hay gente que está preocupada y no desea. Por otro lado, no estar de acuerdo con tomar medicación independientemente de efectos adversos o no. Y como dice Astrid, el tema de una hernia de hiato grande, generalmente se considera grande más de 5 centímetros. La presencia de algunos síntomas que son difíciles de responder al IVP, como sobre todo la gente muchas veces mejora la pirosis, mejora la acidez, pero la regurgitación como una cuestión, como síntoma de reflujo, puede que no responda tan fácilmente. Y luego, bueno, lo que se considera algún cuadro como tener reflujo certificado que no responde al IVP a dosis óptima, que sería algo así como doble dosis. En esos casos puede ser una indicación la funduplicatura, hay que hablar muy bien con el paciente. Siempre es muy importante haber hecho los estudios correspondientes. Cuando uno ve en el algoritmo del reflujo que no responde al IVP, hay que haber hecho seguramente los estudios funcionales, una manometría, una pHmetría, biopsiar el esófago, ver que no haya trastornos mucosos, ver que realmente sea reflujo lo que estamos tratando, no descartar, por ejemplo, otras patologías como acalasia, esofagitis eosinofílica y dos patologías más, que es la pirosis funcional y el esófago hipersensitivo. Si uno ya considera que realmente es reflujo, que no responde, hay que hablar con el paciente también. Algunos conceptos quirúrgicos se lo va a decir el cirujano, pero nosotros a nivel clínico tenemos que decir que los tratamientos quirúrgicos aparentemente tienen buena eficacia, pero tienen un tiempo, probablemente de 5 años, y luego de los 5 años probablemente tengan que volver a usar IVP, porque una queja de mucha gente dice, bueno, yo me operé al final y vuelvo a tener que usar IVP. Recordemos que el reflujo es una enfermedad que no depende de la hernia, obviamente empeora con la hernia de hiato, con los defectos anatómicos, pero es independiente de tener una hernia de hiato. Y la corrección, obviamente, cuando es grande es así. Y también que no mejora síntomas como dispepsia u otro tipo de síntomas, la cirugía no le va a responder a ese tratamiento. Y por último, que obviamente que el mejor paciente para cirugía va a ser el que mejor responde también a IVP
y el que claramente está certificado que ante el síntoma tiene un pH ácido en la pHimetría, o sea, hay una correlación del síntoma y la pHimetría. Ese paciente es el que mejor va a responder y que puede elegir, sobre todo muchas veces lo eligen por el tema de edad, decir, bueno, yo soy muy joven y no quiero vivir toda la vida con IVP, podría ser una opción, o estas hernias muy grandes para corregir, pero considerando o avisando al paciente todos estos pormenores y certificando bien la enfermedad, ¿no?